Prácticamente, hoy les voy a dar la estructura de lo que es el capítulo 3, ¿sí? Un ratito. Ya. Lo que pasa en la investigación es de que cada grupo, cada proyecto tiene su propio ritmo en esta parte, ¿ya? Dependemos mucho de los expertos, de los voluntarios, dependemos mucho también de las muestras que van a ir respondiendo nuestras encuestas, dependemos también de los horarios de observación para los que están haciendo observación. Revisión documental quizás es la más flexible, donde se puede establecer un cronograma y seguirlo, pero para el resto sí o sí dependemos de alguien más. Ya, ejemplo, en observación vamos a depender de ciertos días, ciertos horarios claves, estratégicos, etcétera. Entonces, cada grupo se va a ir amoldando a su propio cronograma y ritmo, tiempo, ¿ya? Entonces, hoy día les voy a dar todo lo que es la presentación en limpio, cómo lo van a ir estructurando, estos sus resultados, y sobre eso ya van a ir presentando el informe. El informe en limpio tiene que tener, les estoy enviando al grupo de WhatsApp esta estructura. ¿Ya? Son 4 secciones que tiene el capítulo 3. Uno son la presentación de resultados cuantitativos. En realidad lo van a denominar presentación y análisis. ¿Ya? Porque tienen ambos. ¿Ya? Presentación y análisis de resultados cuantitativos o cualitativos. Ya lo mismo va a pasar en los cualitativos. Perdón. ¿Sí? Y más o menos lo que van a ir encontrando es, según esa estructura, es esta parte, la parte de resultados y la parte de análisis, ¿sí? Y es lo que quiero que ahorita les quede claro para que lo puedan abordar, ¿ya? Comenzaremos con el 3.1, que son los resultados de análisis cuantitativos, ¿ya? En el modelito que en la foto que les estoy enviando al WhatsApp no tiene este mismo nombre, pero nosotros vamos a usar este JPG, ¿ya? Este JPG lo voy a subir al Classroom para que lo descarguen y lo puedan utilizar como base, ¿no? Después de esta explicación. Entonces, ¿cómo armamos? Ponemos el 3.1, que es resultados de análisis cuantitativos. Les doy una pequeña introducción nosotros, ¿sí? No tienen que repetir esto ustedes, y esto por favor entiéndanme. El texto que va a entrar es el texto redactado por ustedes, ¿ya? Donde indican esto, ¿no? Que son los resultados de las herramientas cuantitativas presentadas a través de cuadros, gráficos, etcétera, y posterior a estos resultados realizan el análisis, ¿sí? Un análisis. Entonces, pueden hablar un poco de cómo ha sido su proyecto, su enfoque cuantitativo, qué tipo de resultados han generado, muy general, porque ya a detalle van a entrar en los puntos respectivos, ¿ya? Y posterior a esto que se va a hacer un análisis, ¿sí? Entonces, una vez que tienen esa introducción, acuérdense que ningún punto se queda sin redacción, ¿ya? Una vez que hacen esta pequeña introducción al 3.1, lo van a ir presentando así. 3.1.1, resultados de encuestas a comerciantes. Tienen que poner a quién han dirigido, quién ha sido su muestra, ¿ya? De su encuesta. A quién ha ido dirigida. Porque muchos, no muchos, sino unos cuantos de ustedes han hecho 2 tipos de encuestas. Una dirigida, ejemplo, a estudiantes y otra a padres de familia. Entonces van a sacar 2 tipos de resultados, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que indiquen a quiénes han dirigido estas encuestas. Entonces, en el ejemplo que les pongo, les digo el resultado de encuestas a comerciantes, ¿no? Y voy a poner la pregunta. Puedo poner pregunta 1 y voy a hacer la pregunta. Pregunta: ¿cómo califica el manejo de desechos y basura en el mercado? Y pongo mis resultados, ¿sí? Ahora, en esta gráfica de barras, es un ejemplo, ¿ya? Ustedes pueden tener el pie chart, ¿ya? O la torta. Pueden tener esta gráfica de barras vertical, ¿ya? No hay problema. Lo que sea más fácil para ustedes proyectar, estadísticamente válido, con tal de que tenga una frecuencia, una explicación de frecuencia clara, ¿sí?
Entonces, es el ejemplo que les doy, no tiene que ser obligatoriamente barras y obligatoriamente horizontal. Puede ser tortas, pueden ser barras verticales, cualquier gráfico, ¿ya? Pero sí tiene que ir la pregunta y sí tiene que ir el gráfico. Sí tienen que desarrollar un cuadro gráfico para cada pregunta que tienen en la encuesta. ¿Sí? Entonces yo les doy el ejemplo, pero ustedes van a poner para todos. Si tienen 10 preguntas, entonces son 10 gráficos. ¿Sí? Si tienen 2, 3 preguntas, entonces son 3 gráficos. ¿Ya? Y es así como arman el 3.1.1. Ahora pasaremos al 3.1.1.1, que es el análisis de estos resultados, de estos respectivos resultados. ¿Ya? Ahora, nosotros en análisis, en los investigadores, ustedes son los investigadores, realizan el análisis en base a variables. ¿Ya? Las variables nos crean una especie de profundidad al momento de generar entendimiento sobre los resultados que hemos generado o que hemos encontrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de que empezamos a descubrir que existen categorías que van relacionadas o que podemos enlazarlas para generar mayor profundidad de análisis, entonces generamos variables. ¿Ya? Ahora, ¿cómo generan una variable? ¿Sí? Una variable puede estar compuesta entre 2 a 5 preguntas realizadas en la encuesta, ¿sí? Y las pueden agrupar para que una sola variable sea sobre la cual van a integrar estos diferentes resultados o perspectivas de su muestra, de la muestra que ha generado estos resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta variable yo pongo disposición sanitaria de basura, ¿no? Que incluían preguntas como, por ejemplo, ya, ¿usted piensa que la disposición en el mercado, la disposición de basura en el mercado es buena, mala, pésima, excelente, ¿no? O sea, les daba un rango. Entonces, los resultados de esa pregunta daban que el 60% de esos comerciantes establecen que la disposición es mala. ¿Ya? Ahora, otra pregunta que iba también por ahí era, ya, una pregunta previa a esta era ya, era si era hombre o mujer, ¿no? ¿Por qué o sea, previa a la pregunta de cuál era la opinión de la disposición de basura, me interesaba saber si es que había una tendencia o una relación en el perfil del comerciante, si era hombre o mujer, ¿no? Se tenía que ver algo, la perspectiva. ¿Por qué? Digamos, manejado en que, pero eso es como también algo muy relativo, pero es como establecido de que las mujeres son mucho más ordenadas, mucho más atentas al detalle, a la limpieza, ¿sí? Y el hombre no. ¿No? Entonces, en este sentido, yo quería saber si realmente se puede esto incluir o este pensamiento se incluye en este ambiente, en esta muestra, ¿ya? Entonces, hago la pregunta. ¿Es una variable más que entra o es una pregunta más que entra a esta variable? ¿Sí? Entonces, todos estos cruces estos cruces de preguntas, de resultados de preguntas, las armo bajo una sola variable, que es disposición sanitaria de basura, ¿sí? Entonces, aquí estoy añadiendo cuál es la opinión sobre la disposición, que si los hombres y mujeres tienen una tendencia a pensar de esa manera o no, o digamos, es genérico, es muy relativo o es total, ¿no? Es total, aquí todos piensan lo mismo, no importa si son hombres o mujeres. Quería también saber si es que hay personas que piensan que existe una disposición excelente de basura en el mercado, entonces eso también vale. Y de estos que piensan que es excelente, ¿cuántos son mujeres, cuántos son hombres? ¿Sí?
ayuda. Entonces, como les digo, son diferentes preguntas que han entrado a un análisis, a un cruce de variables, y el análisis hecho bajo una sola variable, ¿ya? Ahora, esta variable va a ir dependiendo también de cómo pueden cruzar sus preguntas, ¿no ve? Cuando crucen las preguntas, van a poder definir su variable, ¿sí? Pero las preguntas que crucen les van a tener que dar un espacio, un campo para análisis. Esa es la única coordenada a seguir en el momento de cruzar variables, ¿ya? Es la forma más sencilla que pueden incluso generar profundización de resultados, ¿ya? Pero siempre son dos, mínimo dos. Entonces, de todas las variables que puedan generar, mínimo dos preguntas, ¿ya? Pueden repetir preguntas, ¿sí? Para generar más variables. Por ese lado, no hay un límite, no hay un impedimento. ¿Sí? Pueden repetir preguntas. La pregunta 2 puede cruzarse en la primera variable con la 5 y la 6. Después la 5 se puede cruzar con la 1 y la 3. Me estoy inventando, ¿no? Depende de cuáles son sus preguntas. Pero no hay esa, digamos, limitancia de que les va a dejar que solamente tienen que usar una pregunta para una variable. No, ¿ya? Entonces, por ese lado, despreocúpense. Y es así como arman el 3.1, que son solamente los resultados cuantitativos. Ahora, los grupos chicos que no tienen un enfoque cuantitativo no van con esta estructura. Su 3.1 sería el que vamos a ver ahorita, resultados cualitativos. ¿Ya? Entonces, en este caso no son resultados, son resúmenes, porque ustedes han entrado a interpretar. Acuérdense que el enfoque cualitativo interpreta, profundiza, ¿sí? El cuantitativo mide, genera números, estadísticas. Entonces, aquí queremos ver los resúmenes de estas interpretaciones, de estas profundizaciones que han generado ustedes en su investigación, ¿no? Por ende, se llama resumen y análisis de datos cualitativos, ¿ya? Entonces, nuevamente, para los que no tienen el enfoque cuantitativo, este se vuelve su 3.1. Pero allá, ¿cómo lo organizan? ¿Cómo lo estructuran? Mismo. Ya tiene que tener un resumen de lo que es este punto, ¿sí? Entonces, por eso les pongo acá. En este punto se detallan los resúmenes de las entrevistas, grupos focales, etcétera, todas las herramientas cualitativas que han usado, realizados, así como el análisis de la información cualitativa a través del establecimiento de categorías e identificación de patrones, ¿ya? Entonces, pueden como que hacer su redacción sobre esta base que les doy, pero no la misma, no hagan copy-paste. Puede ser el mismo. Ya váyanse por esa línea. Ahora, el 3.2.1 sería el resumen de entrevistas, ¿ya? Entonces, aquí puede que igual generen una breve introducción donde digan se ha hecho X número de entrevistas, vamos a ir por partes, ¿no? Obviamente, se han hecho grupos focales, entrevistas, una revisión documental cualitativa, etcétera, entonces vamos a ir por partes. El 3.2.1 sería entrevistas, ¿no? Entonces, el indicar el número de entrevistas que han realizado, así como la breve descripción de los contextos en torno al momento de realizarlas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería un resumen de una entrevista de las muchas que han realizado? ¿Ya? Y aquí les pongo un ejemplo. La encargada de turismo de la Alcaldía de Colombia indicó que el lugar no tiene mucha información. Entonces, es sobre las preguntas que han hecho, es una especie de síntesis de todo, porque ya están ustedes o puede que ya tengan muchos la transcripción de sus entrevistas, que es la transcripción es el pasar a texto literal, ¿no? De todo lo que les han dicho sus expertos, voluntarios, casos tipo, ¿sí? Entonces, palabra por palabra, a todos les decía, si es que su entrevista ha dicho, le ponen tal cual, literal, ¿ya? Pero en ese caso, esas transcripciones entran a sus anexos. Lo que entra aquí, en esta parte, es el resumen de todo eso. Entonces, tienen que lograr sintetizar, ¿sí? Y ponerlo esto, quizá en un par de párrafos, un párrafo, 3 párrafos, lo que les dé el resumen adecuado de esa entrevista, porque es una entrevista muy profunda. Pueden, digamos, qué sé yo, hacerlo en 2 páginas, ¿no? Pero por lo general no tiende a ser así el resumen, ¿no? Es algo mucho más conciso, pero va a variar, ¿ya? Entonces, hacen este resumen
En caso de que hayan realizado una observación cualitativa, y les pongo también aquí el ejemplo o ficha, hagan un resumen de lo que han visto, ¿ya? De lo que han anotado en esa tabla. Un resumen igual, en párrafo, ¿sí? Y en el siguiente punto, que es el de análisis, es donde presentan sus tablas. ¿Por qué? Porque las tablas ya les va a dar como una especie de estructura, orden, para generar las categorías correspondientes y tratar de identificar si es que hay patrones, ¿ya? En la observación que han realizado, ¿ya? Entonces, igual tendrían que hacer un resumen para poder completar esta parte de los resúmenes de resultados cualitativos, ¿ya? Entonces, eso también se los pongo acá para que puedan armar esto de una manera correcta, ¿ya? Para que no dejen brechas, huecos en todo lo que es su presentación, en todo lo que son resultados de investigación, ¿ya? Ahora, eh, aquí hay una pequeña, y se los dejo también a su consideración. Yo les pongo que el 3.2 es la parte de análisis, ¿ya? Ahora, puede que exista, obviamente, varias entrevistas, ¿no? Entonces, de esta entrevista o de las muchas que hayan, vamos a dejar un análisis, ¿ya? Es pasar, obviamente, si solamente tienen una entrevista, pero si es que tienen entrevistas, grupos focales, puede que cambien de estructura, porque lo que necesitamos saber es de que las entrevistas son estas, ¿no? Entonces, 3.2.1.1, Leticia Mercado. 3.2.1.2 puede ser John Smith. 3.2.1.3 puede ser Juan Pérez, ¿no ve? Entonces, tenemos todos estos resúmenes de entrevistas y posterior a esto tenemos que realizar el análisis de todas esas entrevistas, ¿ya? Entonces, en este análisis y en la manera que realizamos la presentación, este análisis tendría que salir de las entrevistas, ¿sí? Entonces, podrían irse hasta un quinto dígito, que es algo que yo no recomiendo, ¿sí? Pero podrían hacerlo porque es un análisis de las entrevistas, de resultados de las entrevistas, ¿ya? Pero van a ver que van a ir viendo este problema a medida que vayan armando su informe. En un caso ideal es que todos tengan como esto, ¿no? Entrevistas, el 3.2.2 sería análisis de entrevistas, no solamente análisis, ¿ya? Análisis de entrevistas y presentamos estos. El 3.2.3 serían resumen de grupos focales, ¿sí? Y hacemos también perdón, el 3.2.2 serían resumen de grupos focales y el 3.2.1 sería el primer grupo focal, ¿ya? Y indican cuál ha sido su muestra en ese caso, hacen el resumen y el 3.2.3 sería el análisis de grupos focales. Ya es algo muy, muy, muy complejo para este tema de las indexaciones, pero como les digo, van a ir viendo, van a ir encontrando este problema a medida que vayan avanzando. Pero ya les doy el ejemplo para que lo puedan armar así, ¿ya? De todas maneras, igual lo voy a revisar cuando me lo presenten la siguiente semana. Pero en el caso de los resultados cualitativos, ¿cómo arman el análisis? Y este es un cuadro que a un principio, el 2018, no lo entendían mucho sus tribunales, y esto les voy a ser honesto, pero es algo que yo he utilizado en mi maestría, me lo han enseñado, que yo lo he utilizado en mi maestría, y me viene de perilla, especialmente para carreras proyectuales como la nuestra, ¿ya? Nosotros tenemos que generar una forma de mostrar estas categorías códigos y a la misma manera saber que estamos generando un análisis sobre esto para buscar patrones, si es que existe cierta tendencia entre los expertos o voluntarios o casos tipo, ¿ya? Y la mejor forma que se puede para realizar eso es una tabla sencilla, ¿ya? Entonces, ¿cómo va esta tabla? Más o menos, ¿sí? Es columnas, ¿sí? Y renglones, ¿ya? Entonces, en la primera columna siempre va a entrar el entrevistado, ¿ya? Y la segunda, tercera, cuarta, quinta o las que tengan son las categorías que han creado ustedes. Estas categorías son lo que viene a ser categorías o códigos, lo que ustedes identifican
a través de las respuestas de cada experto entrevistado, donde tienden a repetir las mismas palabras, o según la pregunta que han hecho, tienden a tener una posición, una perspectiva sobre esa categoría, ¿no? Entonces, en este caso, sobre señalización, por ejemplo, ¿no ven? Que es una categoría. Leticia Mercado dice que sobre señalización en Cachaca dice que poca señalización, ¿sí? Incluso han respetado la terminología que han utilizado. Wilson Vargas, y ahí ponemos también el título de quién es esta persona, quien dice que la señalética es insuficiente. Otra terminología, otra forma de plantearlo, pero ¿existe patrón? Sí existe un patrón. Es que ambos coinciden de que no está bien establecida la señalización en Cachaca. Entonces, anotamos esa perspectiva. ¿Sí? Perdón, ese patrón. Ya por más de que nos hayan dado diferentes palabras, ambos coinciden de que la señalización no es buena. Entonces, nuestro patrón identificado es este. ¿Ya? En el caso de que no haya un patrón, si han tenido más de 2 entrevistados, o por ejemplo, están haciendo análisis sobre 5 o 6 entrevistados, y 2 de ellos han coincidido, han generado cierta tendencia, y los otros 3 o 4 no. Entonces, el patrón es que no se ha identificado un patrón mayoritario. Sí existe un patrón parcial en 2 expertos. Sin embargo, los otros 4 difieren de esta perspectiva, ¿no? De los 2. Y eso anotan como patrón. O sea, es que no hay un patrón. Pero esto les da la opción de que esta casilla esté llenada, ¿ya? Entonces, los códigos categorías los pueden sacar de las preguntas o también de las respuestas que les han dado según las preguntas que han realizado. Porque acuérdense que han realizado las mismas preguntas a los mismos, a las mismas muestras de expertos, justamente por esto, porque les decía que necesitaban cruzar variables, ¿ya? Puede que haya, en algunos casos, no todos, pero muchos han hecho entrevistas que van a diferir en un par de preguntas, ¿no? Unas categorías que solamente un entrevistado va a tener la devolución, porque los otros 2 o 3 no han recibido esa pregunta, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo único que ponen es NA, no aplicable, no hay problema. Entonces, ya cuando demuestren en la parte de patrones, es de que no existe un patrón porque no ha existido un cruce de variables o un análisis respectivo para identificar si hay un patrón o no desde la perspectiva de los otros expertos, ¿no? Entonces, no es un patrón, es la perspectiva de un solo experto, ¿ya? Entonces, no hay error, solamente que ponen que no, pues, no se puede hacer un análisis de comparación en este caso, ¿ya? De identificación de patrones. Ahora, lo mismo pasaría si es que ustedes han hecho entrevistas a expertos en diseño y otros expertos en el área de la problemática, en el área del contexto. Entonces, hacen lo mismo. Son 2 diferentes tipos de análisis. Son 2 diferentes abordajes con total, obviamente, y es obvio que con categorías y códigos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, tienen que hacer esto para cada, por más de que sean entrevistas, rondas de entrevistas, tienen que hacerlo de 2 diferentes, tienen que hacer la tabla para 2 diferentes enfoques, perdón, para 2 diferentes grupos de muestras, ¿ya? Entonces, de todas maneras, igual les pongo aquí la guía. Si es que realizaron una entrevista, solo establecen categoría de análisis de esa persona, ¿sí? No hay patrones porque no hay cómo identificar tendencia o similitud de opinión. No existen los patrones. Entonces, solamente establecen la categoría, ¿ya? La categoría, los códigos y la opinión que han generado el experto en base a esos códigos, ¿ya? Pero la mayoría es que no va a tener este caso. La mayoría de ustedes sí han generado por lo menos 2 expertos según su objetivo sobre la misma entrevista, ¿ya? Entonces sí pienso que todos van a tener el cruce de variables cualitativo con esta tabla, ¿ya? Entonces, una vez que establecen el cuadro y establecen los resultados en base a patrones, hacen un pequeño texto, ¿no? Debajo. Obviamente aquí no tengo las referencias APA, pero ustedes tienen que poner referencias APA
y debajo de la referenciación, ¿ya? Que va a ser nota, bla, 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 elaboración pro, ¿no? Se detecta un patrón mayoritario donde todos los entrevistados piensan que el elemento principal es la falta de señalización, la falta de guías, y entonces como un resumen de todo esto, ¿ya? Pero si es que nos piden analizar en profundidad o sobre categorías, tenemos nuestro patrón, perdón, nuestra tabla, ¿ya? Entonces aquí estamos como generando una conclusión, ¿ya? Pero aquí tenemos el detalle de esa conclusión. Entonces nuestro análisis está completo. No hay dónde nos perdamos, ¿sí? Y es así como tendrían que presentar para cada herramienta cualitativa que han realizado en sus investigaciones, ¿ya? Entonces, como les digo, quizá el problema que encuentren especialmente en este caso, en este resumen y análisis cualitativos, es la ramificación, la indexación de los diferentes análisis, ¿ya? Porque si van a tener más de una herramienta, van a tener ese choque, a no ser de que no indexen a los entrevistados, hagan viñetas, ¿sí? Para que 3.2.1 sea el análisis de estas entrevistas. Creo que sería la mejor opción, ¿ya? Pero, véanlo, así no nos complicamos la vida con la indexación. Entonces, viñetas para la lista de los entrevistados, sus resúmenes, y el análisis sería de todas las entrevistas, sería el 3.2.1.1. Análisis de entrevistas. Y ahí ya ponemos el 3.2.1.1.1 o directamente igual viñeta, análisis o cuadros de análisis, ¿no? Y ponemos estos resultados. Y sí, así armaríamos los resultados cualitativos. Ahora, en el caso de los análisis visuales, el análisis visual, y se van a fijar que está esto en la imagen de WhatsApp que les he enviado, el análisis visual es en caso de ser pertinente. ¿Por qué? Muchos de ustedes han realizado ya la entrevista a expertos de diseño gráfico sobre su producto, sobre el producto que han propuesto como la mejor solución al problema identificado, ¿no ve? Entonces, han hecho ciertas preguntas claves, como por ejemplo, ¿cuál sería la mejor forma de abordar una campaña de concientización? ¿Cómo la identidad visual afecta a la campaña? Algo muy, muy, muy pertinente a lo que es el área de diseño, ¿no? Que no se los va a dar el experto en el contexto, pero sí el experto en diseño. Entonces, sobre esos resultados visuales, se hace también estos cuadros, ¿ya? En su respectivo orden o en su respectivo punto. Sin embargo, apoyamos estos resultados con el análisis visual, ¿ya? Esto es solamente para, nuevamente, no les repito, para los que han hecho las entrevistas a expertos en el área de diseño, ¿ya? Entonces, sobre el análisis visual, ustedes ven de que igual, esto les va a ayudar a sus transcripciones, ven de que tienen ciertas tendencias a opinar sobre, por ejemplo, en las apps, en los que están haciendo de apps, sobre experiencia de usuario, sobre interfaz. Entonces, nuestros puntos de análisis serían UX, interfaz. Y ahí ponen exactamente cuál es la perspectiva de estos expertos sobre esos puntos. Entonces, hacen un análisis visual. No, aquí les pongo, por ejemplo, ejemplos de color. En el proyecto Manitas Hábiles, presentado en el marco visual, se puede apreciar la aplicación de los colores vivos. En la entrevista realizada al licenciado Pedro Olivero, diseñador gráfico con más de 30 años de experiencia profesional, indica que sí, el diseño editorial en un libro dirigido a niños, los colores empleados deberían ser colores cálidos en su mayoría, ya que estos reflejan el espíritu vivo, inquieto y alegre de los niños y niñas. Asimismo, el color bla. Entonces, podemos utilizar mucho de nuestro análisis que hemos hecho en el marco visual para comparar, contrastar con la opinión de estos expertos, que ya son expertos que han ejecutado estos puntos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un análisis. También podemos hacer un análisis de cruce de expertos sobre, digamos, señalética. Pete Townsend nos dice esto, ¿sí?
Ahora, en Disneyland se ha presentado esto, entonces, ¿está correcto el licenciado Pete Townsend? Sí, no, ¿no? En este caso, por ejemplo, les digo que la opinión de Andrés Pasoldán, un experto en UX, es esta. Ahora, ¿coincide, no coincide con lo que se ha establecido en el marco visual? Lo analizamos desde esta perspectiva, ¿ya? Pueden hacer el cruce entre expertos, como les digo, ¿no? Digamos, ya Andrés Pasoldán piensa esto, Pete Townsend piensa esto, ¿no? Y va a ir muy de la mano con estos resultados, ¿ya? Pero ya es en área de diseño. Puede que tiendan a ser repetitivos, ¿ya? Pueden obviar este punto, el análisis visual, si es que lo quieren dejar con esto, si es que sienten que están muy repetitivos, pero si es que sienten que pueden profundizar puntos relacionados a su producto con el análisis visual, lo incorporan, ¿ya? Entonces, tienen dos parámetros a seguir aquí. Uno, todos los que tienen entrevistas, grupos focales con expertos en sus productos, ¿ya? Pueden hacer un análisis visual. ¿Cómo lo hacen? Aquí les dejo el ejemplo, ¿ya? Establecen estos puntos, ¿ya? Pertenecientes al diseño gráfico y sobre eso pueden comparar con el marco visual o con la opinión del otro experto, se han entrevistado más de dos, ¿ya? Nuevamente, solamente para profundizar. Entonces, si es que sienten que están repitiendo o que se están yendo por otro lado, entonces no hacen el análisis visual. Este punto lo sacan. No hay ninguna penitencia en el no incorporar el 3.3, el análisis visual. ¿Ya? Entonces, solamente para todos los que les van a dar un punto o extra, un punto de profundización, un punto que necesitan establecer para que sus proyectos estén mejor fundamentados con resultados de investigación. ¿Ya? Ese es el 3.3. ¿Ya? Y es así de sencillo. Así que no, como les digo, no es para todos, pero sí les puede ayudar mucho para los que quieren realizar. ¿Ya? 3.4, hallazgos. Esto lo vamos a ver quizá la siguiente semana para que puedan estar más concentrados en lo que son resultados y análisis. ¿Ya? Miren que aquí en el análisis visual ya no ponemos cuadros, nada, porque eso se ha venido o se incorpora acá. Aquí solamente se hace un análisis en base a puntos o parámetros pertinentes. ¿Ya? Entonces, eso es eso. Todo esto lo voy a subir al Classroom para que lo descarguen. Y sí, preguntas. Buenas noches, Licen. Con respecto a las entrevistas, Gracias, ¿cómo estás? estas entrevistas, las entrevistas a varios científicos, especialistas en el tema, si son más de 6, ¿cómo había que hacer? Perdón. Ya, no, es buena pregunta. Está bien, hagamos una cosa. Es buena pregunta. Hagamos esto. Voy a abrir mi Photoshop. Ya. Ya, entonces, supongamos que tienen el 3.2, son los resúmenes de análisis de datos cualitativos. Entonces, dentro de datos cualitativos, tienen el más fuerte, que son las entrevistas, ¿no? Entonces, podemos resumen de entrevistas. Y aquí, sobre este 3.2.1, podrían poner entrevista a, como en el caso de las encuestas, ¿no? Encuestas a comerciantes, encuestas a comensales. Entonces, podremos poner resumen de entrevistas a investigadores. ¿Ya? Y aquí, en vez de hacer la indexación, vamos a hacer una viñeta o
Sí, hagamos viñetas, ¿no? Entonces, entrevista a Leticia Mercado, que vamos a suponer que es una investigadora, y ponemos el resumen de toda la entrevista, ¿ya? En caso de que tengamos una segunda, entonces terminamos esto y ponemos, aquí voy a apagar esta mi capita. Y aquí voy a poner la segunda entrevista que he realizado. Vamos a poner a ingeniero John Lennon. Director de investigación. Aquí el resumen. Resumen. Ya, todo lo que es el resumen de esta entrevista. ¿Verdad? Ahora tenemos una tercera entrevista. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Abrimos otra viñeta y ponemos resumen. Porque sabemos que todos estos son resúmenes, ¿verdad? Porque aquí está nuestra sección raíz. Y entrevista al licenciado, Jimi Hendrix. Presidente del directorio. Ojalá todos conozcan a estos rockeros clásicos, chicos. Sé que son, digamos, muchos nunca han escuchado de ellos, pero son leyendas. Pero a ver, me estoy inventando, son rockeros los nombres que me estoy inventando, para los que no los están ubicando. Presidente del directorio. ¿Cómo no conocerlas, Liz? Muy bien, pensé que estaban un poco jóvenes para ellos, pero no, creo que sí, todos han escuchado de estos rockeros. Ya, pero a ver, entonces, entrevista a Jimi Hendrix, presidente del directorio. No, me estoy inventando, puede que tenga otro título, otro cargo, pero es así como lo listarían y todo su resumen de su entrevista, ¿verdad? A Jimi Hendrix. Vámonos al cuarto. Vamos a hacer 4, van a hacer lo mismo si tienen 5 o 6, pero los vamos a ir listando así. Ahora, a ver, sugerencias. ¿Qué licenciado, qué ingeniero? Un rockero clásico, a ver. Vivo o muerto, es mentira. ¿A quién? A Freddie Mercury. Freddie Mercury, perfecto. Muy bien, le haremos arquitecto al Freddy. Arquitecto Freddy. Sí. Ya. Freddie Mercury. El que sea CEO. CEO de la empresa. Estamos en la empresa Limpio Mercado. Ya. Entonces, no, pero arquitecto no. Le haremos, ¿qué opina? Magíster. Sí, creo que es magíster, ¿no? Bueno, ya. Magíster, Alfredo. Entonces hacemos todo el resumen de la entrevista a Freddie Mercury, ¿sí? Igual va a depender mucho de lo que hayan transcrito, todo eso es muy relativo, ¿no? A su charla que han tenido. Entonces tenemos ya todo el resumen de cada entrevista que hemos realizado, cada experto, y nos estamos yendo por la viñeta, ¿no? O sea, ya no estamos indexando todo esto. Entonces, este punto ya no sería el 3.2.1, sería el 3.1.1, análisis de entrevistas.
¿ya? Y este ya no lo tomamos en cuenta. Porque de esa manera ya yo creo que tenemos una estructuración adecuada para todas las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Entrevistados. Aquí tendríamos a Leticia Mercado. En el segundo cuadrante tendríamos a John Lennon. En el tercero tendríamos a Jimi Hendrix. Y en el cuarto tendríamos a Freddie Mercury. ¿Ya? Nuestras categorías serían según lo que hemos ido preguntando o lo que hemos ido codificando y que esté y sean las categorías de códigos adecuados para poder generar un análisis de cruce de variables cualitativos, ¿sí? Para poder identificar si es que estos 4 expertos piensan lo mismo, si es que existe una tendencia, si es que existe un patrón sobre nuestras categorías de interés, ¿ya? Para profundización. Y obviamente lo typeamos en nuestro cuadrito, ¿no? Arqui, sobre eso, o sea, creo que la pregunta que le hizo era sobre... Pero yo no soy arquitecto, Guille. Listen, perdón. Dice, tenía 6, o sea, ella tiene 6 entrevistados. ¿Qué pasa si usted pone 4 en la tabla y 2 opinan que hay señalización y 2 opinan que no? No se va a poder generar un patrón, entonces tal vez ella tendría que tomar de 3 en 3, ¿no? O sea, números impares para poder generar un patrón. O así no, para nada. Es lo que les decía a un principio. Ya, vamos con el ejemplo que nos pone Guille. Si es que ustedes ponen a los 3 o los 4 en esta tabla, como lo deberían hacer, y si es que generan que la opinión de Freddie Mercury y John Lennon son similares sobre esta categoría, ¿ya? Entonces sí existe un patrón entre 2 muestras, entre 2 expertos. Sin embargo, Jimi Hendrix y Leticia Mercado no opinan lo mismo. Digamos, Jimi Hendrix opina una cosa muy independiente y Leticia Mercado otra cosa. Ahora, el patrón acá que ustedes han generado, o la categoría de patrones, es que no existe patrón. Entonces, ¿qué pondrían? ¿Existe un patrón mayoritario? No. Existe un patrón en 2 muestras, en 2 expertos, sin embargo, no es un patrón mayoritario, ya que la opinión de 2 expertos difieren y por ende no se puede establecer un patrón, ¿no? Entonces, eso va acá. Ustedes redactan que no existe un patrón. En este caso, en el ejemplo, sí existe patrón. Todos han opinado lo mismo, ¿no? De diferente manera, usando diferente terminología, etcétera, pero sí existe un patrón. Ahora, si es que no lo han encontrado ustedes en los 4 o 6 entrevistados, establecen eso. No existe un patrón. O digamos, otro ejemplo. Si es que Freddy, Jimmy y John han opinado lo mismo y Leticia no, existe un patrón mayoritario, no absoluto. ¿Ya? Y eso ponen acá. El patrón encontrado es esto, sin embargo, no es absoluto, es mayoritario por 3 muestras, 3 expertos en la muestra, ¿no? Entonces, eso lo establecen tal cual como vayan encontrando cada resultado. Pero no tendrían que crear dos cuadros diferentes. Es mejor establecerlo todo en uno y sobre eso ir realizando el análisis, ¿ya? Eric Clapton. Sí, muy bien, Van Halen, muy bien. Steve McQueen. Si no son más de 4 categorías, ¿no? Porque, o sea, solo pueden coincidir en 2 categorías, como mínimo una, ¿no? Porque en nuestras entrevistas, las únicas que creo yo que intentarían coincidir son solo 2 categorías, en las demás siempre difieren en opiniones. Claro, en el caso de ustedes, los expertos que tienen es según su especialidad, ¿verdad? Sí. Entonces, van a encontrar eso, no hay problema, porque lo que ustedes quieren es profundizar sobre cada especialidad. Ahora, podrían tener, dentro de esas 2 categorías y dentro del patrón establecido, podrían decir de que no se busca un patrón, ya que queremos profundizar sobre la categoría independiente al entrevistado, ¿no? Pueden establecerlo. Acuérdense que el patrón no va a ser un determinante para cómo hagan su análisis.
Si es que existe ahí y es que no lo están poniendo, o sea, no se vean obligados a encontrar un patrón, ¿no? Si es que no es aplicable para, en el caso de ustedes, pongan NA en los cuadros correspectivos. NA es no aplicable, ¿sí? Pero no podrían, como les digo, generar una especie de error al no tener un patrón identificado, porque tienen razón, están haciendo preguntas totalmente diferentes y según su especialidad, ¿no? Entonces quieren profundizar sobre eso, y está bien. Entonces el patrón en ese caso es de que no existe un patrón o el patrón al final pone un NA, no aplicable. Ya, perfecto. Muchas gracias. Con gusto, Brice. Van bien, van buenas las preguntas.